When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a hablar de la regla de L'Hopital. Es una herramienta muy importante y muy útil a la hora de la resolución de indeterminaciones en el cálculo de límites. Nos da unas determinadas condiciones. Nos dice que sean f y g dos funciones derivables en un entorno del punto A. No tiene por qué ser una función derivable en todos los números reales, pero sí al menos en un entorno del punto en el que estamos calculando el límite. Si el límite cuando x tiende a de f de x es 0 y el límite cuando x tiende a de g de x también es 0, y además la derivada de g es distinta de 0, entonces tenemos la siguiente conclusión. El cálculo del límite cuando x tiende a de f de x partido por g de x es igual al límite cuando x tiende a de f' de x partido por g' de x. Vamos a resolver este límite para aplicar la regla de L'Hopital, para ver que su utilización es muy práctica a la hora del cálculo de límites complicados. Bien, si en principio observamos la función x menos seno de x, vemos que es una función derivable, y x al cubo, que es un polinomio, también es una función derivable. Por lo general, la mayor parte de veces aplicaremos directamente la regla de L'Hopital sin hacer mucho estudio de ambas funciones, pero sí es conveniente observar eso. Bien, calculamos el límite cuando x tiende a 0 de esta función y observamos que es de la forma 0 partido por 0. Por tanto, aplicamos la regla de L'Hopital para calcular este límite. Por tanto, me dice límite de f de x partido por g de x igual al límite de f' partido por g'. Recuerdo que es la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. No derivaremos como un cociente, sino como dos funciones independientes. Por tanto, derivada de x, 1, menos la derivada del seno, que será coseno de x, partido por la derivada de 3x de x al cubo, que será 3x al cuadrado. Si volvemos a calcular el límite volvemos a observar que aplicando el límite cuando x tiende a 0 es toda del tipo 0 partido por 0. Por tanto, volveremos a aplicar L'Hopital y podemos hacerlo tantas veces como sea necesario. Es muy interesante que cada vez que vayamos a aplicar L'Hopital lo señalemos con algún tipo de observación. Yo suelo poner un símbolo así y estoy indicando que estoy aplicando la regla de L'Hopital aquí y volveré a aplicarla aquí. Es práctico de cara a una revisión del ejercicio, puesto que no en este, pero sí en otros, podemos llegar a hacer transformaciones antes de volver a aplicar L'Hopital. Bien, como hemos dicho, volvemos a aplicarlo y volvemos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de derivada del numerador 0 y la derivada del menos coseno, que será seno de x, partido por 6x. Si vuelvo a calcular el límite, observo que vuelve a dar del tipo 0 partido por 0. Por tanto, volvemos a aplicar L'Hopital y tendríamos límite cuando x tiende a 0 de derivada del seno coseno partido por derivada de 6x, que serían 6. Cuando x tiende a 0, coseno de 0 sería 1 y por tanto aquí terminaría el límite. Vemos que la resolución es muy sencilla, que no representa un cálculo muy complejo a la hora de derivar
y sí es verdad que habrá ejercicios en los cuales tendremos un poco más de dificultad. Esta regla no solamente es para cuando x vale a, sino ese a puede ser más infinito o menos infinito. Y las indeterminaciones que vamos a resolver son cualquiera de ellas, del tipo 0 partido por 0, infinito partido infinito, infinito menos infinito y todas las exponenciales del tipo 1 elevado a infinito y 0 elevado a 0, que también sería una indeterminación, y en cada una de ellas veremos cuál es la herramienta, cuál es el mecanismo necesario para poder aplicar la regla de L'Hopital a cualquiera de estas funciones.